Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Imagina esto por un momento. Es la víspera de Navidad de 1914. Pero no estás en casa, no hay calor, no hay familia. Estás en una trinchera en Bélgica. Todo es gris, todo es fango. Tienes frío, estás mojado, cubierto de lodo. Llevas 5 meses en la Primera Guerra Mundial, una guerra que, todos pensaban que duraría unas pocas semanas. Tus días son un ciclo de miedo, de insomnio, de comida terrible. Un soldado británico llegó a escribir: no parecía haber la más mínima posibilidad de salir, salvo en una ambulancia. Ese era el escenario, un punto muerto absoluto. Pero entonces, justo ahí, en medio de la desesperación, pasó algo que desafió toda lógica. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese momento. La tregua de Navidad de 1914. Tenemos fuentes que nos dan el relato de los hechos, pero también comentarios, discusiones que nos muestran cómo esta historia sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día. Nuestra misión es desentrañar no solo qué pasó, sino cómo fue posible. Cómo, por un instante, la humanidad pudo más que la guerra. De acuerdo. Empecemos a desglosar esto. El escenario es el frente occidental. Las fuerzas británicas y alemanas están atrincheradas, a veces a poquísimos metros de distancia, separadas por la tierra de nadie. Cráteres, alambre de púas, un paisaje lunar. Para ese momento, la guerra ya era una carnicería. La brutalidad era la norma. Y el estado psicológico de los soldados es absolutamente clave para entender lo que viene después. Pensemos que la mayoría eran muy jóvenes, voluntarios. Se alistaron con un fervor patriótico, convencidos de que sería una aventura rápida, que para las fiestas, para Navidad, estarían en casa. Y la realidad fue otra, un infierno. La guerra de trincheras. Exacto. Una miseria constante, enfermedades, miedo. La desesperanza era, digamos, tangible. Se sentía como si esa pesadilla no fuera a terminar nunca. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo rompe la monotonía en la noche del 24 de diciembre. No es una explosión, no son disparos, es... música, ¿verdad? Justo. Cerca de las 10 de la noche, desde las trincheras alemanas, los británicos empiezan a escuchar algo impensable: villancicos. Las fuentes mencionan específicamente que reconocieron Stille Nacht, que claro es Noche de Paz. Imagínate el shock, el silencio de la noche y de repente una melodía que te transporta a casa, a todo lo que perdiste, y viene del enemigo. Es que es increíble. La primera reacción podría ser de sospecha, ¿no? Es una trampa, una burla. Pero no. Lo fascinante es la respuesta. Después de la sorpresa inicial, algunos soldados británicos, empezaron a cantarles de vuelta, con sus propios villancicos. Por un momento, el sonido de la guerra fue reemplazado por un dueto improvisado que cruzaba la tierra de nadie. Fue un primer paso, un puente construido con música. Y de la música pasaron a las palabras. Hay un momento que las fuentes destacan como clave, ¿no? Sí. Una voz desde el lado alemán, con un acento muy marcado, grita en inglés: «Venid aquí». Eso ya es otro nivel. Es una invitación al lugar más peligroso del planeta. El riesgo era altísimo. Monumental. Y por eso, la respuesta de un sargento británico es tan genial, tan humana. No responde ni sí ni no. Grita: «Ven a mitad de camino. Yo vengo a mitad de camino». Es pura negociación humana, en tiempo real. No es una orden militar, es un acuerdo entre dos personas que deciden, por su cuenta, crear un pequeño espacio seguro. Ese primer paso fuera de la trinchera lo cambió todo. Y lo que sigue es de película. Soldados de ambos bandos que horas antes estaban matando, salen de sus trincheras, se encuentran en medio de la tierra de nadie. ¿Y qué hicieron? ¿Qué se le dice a alguien que intentaba matarte esa misma mañana? Poco que tenían: cigarrillos, botones de sus uniformes, chocolate, vino. Hay un relato muy famoso de un soldado que dijo que no había ni un átomo de odio en ninguno de los bandos. Se dieron cuenta de que el monstruo de la propaganda era un chico asustado, con frío, que extrañaba a su familia.
exactamente igual que ellos. Los detalles específicos son los que le dan vida a esto. Se cuenta que un soldado alemán era artista de circo antes de la guerra y que hizo un pequeño show ahí mismo. Sí, y también está la historia del soldado británico que era barbero de oficio. Ah, sí, la barbería improvisada. Exacto. Sacó sus herramientas y empezó a cortarles el pelo a los alemanes a cambio de unos cigarrillos. Piensa en la confianza que requiera eso. Dejar que tu enemigo te ponga una navaja en el cuello. Es lo opuesto a la guerra. Y hay algo todavía más profundo. Las fuentes alemanas cuentan cómo los británicos les ayudaron a enterrar a sus camaradas caídos. Rezaron juntos por los muertos de ambos bandos. Ese acto, para mí, es quizás el más significativo. La guerra funciona deshumanizando al otro. Que su muerte no te importe. Honrar a los muertos del enemigo juntos es reconocer su humanidad en el nivel más básico. Es decir, tu pérdida me duele. Tu amigo era una persona, como los míos. Estaban desafiando la lógica misma de la guerra. Estaban viendo a la persona, no al uniforme. Justo. Fue un acto de rehumanización masivo, espontáneo. Y de todos esos actos, el más famoso, el que quedó en la memoria de todos, es, por supuesto, el fútbol. El partido de fútbol, en plena tierra de nadie con el suelo congelado. Usaron sus gorras como porterías y se pusieron a jugar. Un soldado británico lo resumió perfecto en una carta. Aquí estábamos riendo y charlando con hombres a los que pocas horas antes intentábamos matar. Es una imagen surrealista. Totalmente. Y ese partido no fue solo un juego. Fue un acto simbólico de desafío. Fue afirmar que su identidad como jóvenes a los que les gusta el fútbol era más fuerte en ese momento que la identidad impuesta de soldado. Un soldado alemán escribió en su diario que fue maravilloso y a la vez extraño. La Navidad había logrado unir a enemigos como amigos. Pero claro, no todos sentían lo mismo. En medio de toda esta fraternidad, una de las fuentes menciona una voz discordante. Un joven soldado alemán de 25 años que al ver a sus compañeros los regañó. Dijo algo como, no os queda el sentido del honor alemán. Esto no debería ocurrir en guerra. Ese soldado era Adolf Hitler. Sí, y su reacción, aunque era minoritaria ahí en el frente, era un presagio de lo que vendría después desde el alto mando, porque los líderes militares y políticos de ambos bandos estaban, según los informes, horrorizados. Horrorizados. Porque uno pensaría que cualquier pausa en la matanza sería bienvenida. Es que esa es la paradoja. Los generales no estaban horrorizados por la matanza, sino por la falta de ella. La fraternización es una amenaza existencial para la guerra. Si los soldados se dan cuenta de que el enemigo es igual a ellos, si crean lazos, la maquinaria se detiene. ¿Cómo le ordenas a un hombre que mate a alguien con quien acaba de compartir una foto de su familia? Por eso la reacción fue tan violenta. Y no fue solo en los despachos. En el hilo de Reddit que tenemos como fuente, un usuario cuenta la historia de su abuelo inglés. Dijo que sus propios oficiales tuvieron que bajar a las trincheras y obligarlos a volver a sus puestos a punta de pistola. Exacto. La tregua no terminó de forma natural. La suprimieron. El alto mando emitió órdenes estrictas, amenazas. La guerra tenía que continuar, y para eso, el odio tenía que ser reavivado. Hay otro comentario en esa misma discusión que dice algo todavía más drástico. Que regimientos enteros tuvieron que ser reemplazados, enviados a otros sectores porque los soldados se negaban a luchar contra los hombres con los que acababan de pasar la Navidad. Es que esto te demuestra que la enemistad era, en gran medida, impuesta desde arriba. No era algo que sintieran de forma natural los hombres en el frente, que al final compartían la misma miseria. La fraternización es la mayor amenaza para la propaganda porque expone la mentira en la que se basa todo el conflicto. Así que la tregua terminó. Pasó el día de Navidad y la guerra simplemente se reanudó. ¿Cómo vuelves a dispararle a alguien con quien jugaste al fútbol? Los bandos disparaban a propósito por encima de las cabezas del otro. Pero la presión de los oficiales, la maquinaria, era implacable. Los combates se reanudaron. Y la guerra continuó 4 largos y sangrientos años más. Y por órdenes directas, y porque la guerra se volvió mucho más brutal, una tregua a esa escala nunca se repitió.
Y sin embargo, aunque no cambió el resultado de la guerra, el recuerdo de ese momento quedó. Se convirtió en una especie de leyenda. Precisamente, no alteró el curso de la guerra, pero sí ofreció una visión poderosísima de una realidad alternativa. Mostró lo que podría ser si se dejara a la gente común decidir. Y por eso se ha convertido en uno de los episodios más recordados, una pequeña luz en una oscuridad inmensa. Para conmemorar el centenario, en 2014, se inauguró una estatua en Liverpool. La imagen es increíblemente poderosa. Un soldado británico y uno alemán dándose la mano sobre un balón de fútbol. Esa estatua es un recordatorio físico de lo que esta historia representa. El potencial de paz, de humanidad, incluso en las peores circunstancias. Es un testimonio de que nuestra humanidad compartida puede florecer en los lugares más inesperados. Me llama la atención que conmemoremos este evento con una estatua, pero no tantos otros de la guerra. Hay monumentos a las batallas, al soldado desconocido, pero esto es distinto. Es un monumento a la desobediencia pacífica. Es una excelente pregunta. Creo que esta historia perdura porque nos confronta con una verdad incómoda y a la vez esperanzadora, que las guerras las declaran los estados, pero las pelean las personas. Y a veces esas personas se rebelan. Conmemoramos esto porque nos asegura que, incluso bajo una presión extrema para odiar, el instinto humano puede ser el de conectar. Entonces, si lo resumimos todo, ¿qué nos queda? Por un momento, en la Navidad de 1914, los villancicos fueron más fuertes que los cañones. Un partido de fútbol reemplazó a la batalla. Fue una prueba de que a pesar de los uniformes y las órdenes, los soldados seguían siendo, ante todo, seres humanos. Lo que esta tregua nos muestra, de forma muy clara, es la diferencia entre los conflictos de las naciones y la conexión entre las personas. Demuestra que la voluntad de odiar a menudo se impone desde arriba, y que cuando dejas a la gente común, su instinto puede ser compartir una canción, no una bala. Nos recuerda que la línea que separa al amigo del enemigo es, a menudo, artificial y muy frágil. Y la pregunta que queda flotando más de un siglo después no es solo cómo pudo suceder algo tan increíble. Es una pregunta más profunda. Si esa humanidad compartida existe, si es tan poderosa que puede detener una guerra, aunque sea por un día, ¿por qué estos momentos son tan raros? Nos deja pensando qué se necesitaría para que un instante de humanidad como este no fuera la excepción en un conflicto, sino la regla que logre prevenirlo desde el principio. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.